He ido al odontólogo y me ha dicho que si no me dejo la medicación de la osteoporosis no me va a arreglar la boca. No me va a quitar el implante que se me está moviendo. No me va a poner el implante nuevo. No me va a quitar la muela que tengo flemonizada. ¿Qué hago? Buenas tardes. Lamentablemente este problema nos lo encontramos a diario en las consultas de reumatología. Vaya por delante mi admiración, respeto y cariño a los compañeros odontólogos, cuyo trabajo es encomiable, cuya labor es imprescindible y cuyo respeto es innegociable. Pero considero que ya ha llegado el momento de poner un límite y tomar cartas en el asunto como científicos que somos. No por una cuestión de ego, sino porque nuestros pacientes pagan el pato después de estar peregrinando del reumatólogo al odontólogo, del odontólogo al reumatólogo, desconcertados y con gran pesar, puesto que no saben si lo que dice uno o lo que dice otro, que muchas veces es blanco y negro, es lo correcto. Y ahora viene el matiz. Se trata de una escala de grises y de sentido común. ¿Por qué sucede especialmente esto con los odontólogos? Veréis, existe una razón, un hecho que es innegable, y es que nuestro sistema sanitario excluye, salvo en ciertos casos, los tratamientos odontológicos de la cartera de servicios de la Seguridad Social, que es prácticamente universal, pero por razones diversas es así. Esto implica que los compañeros de odontología están muchas veces en una situación de vulnerabilidad, puesto que están en un sector meramente privado y con una capacidad una capacidad de comunicación con compañeros de la Seguridad Social, ya sea reumatólogo, médico de atención primaria, ginecólogo, etcétera, muy limitada. Muy limitada. Menciono a esos especialistas puesto que tradicionalmente la osteoporosis se ha ido llevando entre diferentes especialidades: endocrinología, rehabilitación, ginecología, incluso traumatología, y ahora se está focalizando desde hace unas décadas ya en la reumatología, aunque el resto de especialistas o de especialidades cuentan con auténticos expertos en diferentes campos, entre ellos también la osteoporosis, puesto que en los congresos de osteoporosis me satisface y me llena de orgullo ver a otros compañeros de especialidades también formándose en esa enfermedad tan importante que es la osteoporosis. Pero fundamentalmente voy a hablar de reumatólogo y odontólogo, por lo que decía, porque nosotros hemos centralizado y nos hemos hecho expertos en las últimas décadas en el manejo de la enfermedad y somos los que tenemos las, claves del día a día y el manejo de esa problemática. Bien, fundamentalmente el problema con los odontólogos es que ellos consideran que hay un riesgo potencial de ciertas complicaciones, como por ejemplo osteoneurosis de maxilares, en aquellos pacientes en los cuales hacen ciertos procedimientos. En primer lugar, es importante aclarar que es un procedimiento invasivo, porque no todos los procedimientos van a conllevar un riesgo, es decir, una higiene bucal, limpieza bucal, una ortodoncia, un empaste, no va a acarrear ningún tipo de problema. Estamos hablando de procedimientos odontológicos invasivos, que van a tocar la matriz del hueso, por ejemplo, una extracción dental, un implante, ojo, no una endodoncia, no matar el nervio. Estamos hablando ya de extracción dental o exodoncia o un implante, especialmente en la fase inicial, la fase quirúrgica, en la cual se implanta el primer tornillo sobre el cual va a pivotar el implante definitivo. Bien, se ha visto que tanto con denosumab, que es el Prolia, como con antirresortivos de tipo, que por cierto, denosumab es un antirresortivo, pero otros antirresortivos de tipo bifosfonato, que estamos hablando de, por un lado, los orales, alendronato, famoso Fosamax, risedronato, Actonel, Acrel, y bandronato, el Bombiva,
o bien ya intravenosos, el zoledronato o incluso el pamidronato, existe un riesgo, muchas veces más teórico que otra cosa, pero un riesgo de una complicación en un paciente de cada 1 a 10.000 a 1 a 100.000 intervenciones. Claro, dices, si me toca a mí, qué mala suerte. Claro, a mí no me hace gracia que ser ese paciente entre 100.000, pero es que ahora viene la segunda parte. Esos porcentajes, que aparte de ser muy variables, son bajos, no se han contrastado con la verdadera incidencia de complicaciones postquirúrgicas en pacientes que no toman esos medicamentos. Es decir, yo cuando hago ciencia, si me quiero diferenciar de las pseudociencias y otras pseudomaterias, yo debo actuar y aplicar el criterio o el método científico. Y esto se debe basar en la búsqueda de la evidencia. Es decir, si yo no sé cuál es la incidencia real de complicaciones y no lo puedo comparar en una población equivalente en edad y comorbilidades con los pacientes con osteoporosis que llevan tratamiento para la osteoporosis, no puedo decir o no puedo atribuir toda la culpa, ni siquiera una parte de la, a ciencia cierta, a un medicamento. Es imposible. Pues entonces estamos actuando no como científicos, estamos actuando, con todos los respetos, como la vecina del cuarto que hace el caso a la vecina del quinto porque la vecina del sexto ha dicho que a su sobrina le pasó esto. Evidentemente hay gente que lo ha pasado muy mal y pacientes con historias muy dramáticas en las cuales el único factor no es el medicamento y han tenido complicaciones, por supuesto que las hay, y también sin el medicamento. Indudablemente, pero yo estoy hablando en general, porque nosotros cuando vemos al paciente individualizamos en consulta, pero debemos tomar decisiones en base a la ciencia, en base a nuestra evidencia científica. Y no hablamos de un paciente de 2, sino de millones de pacientes y de nuestra experiencia también personal, médica, con miles de pacientes. Es fundamental tener eso en cuenta. No podemos actuar como radiopatio o radiomacuto. He oído que tal y pasa, viene el lobo o viene el ogro. No, hay que actuar con datos. Y en segundo lugar, es fundamental, la salud bucodental es fundamental. Bien, se ha visto que cuando se produce una fractura de cadera en una persona mayor de 65 o 70 años en nuestro medio, sucede lo siguiente. Un tercio en ese año inicial va a fallecer. Otro tercio va a quedar en una situación muy vulnerable, con dolor, discapacidad, con minusvalía y una gran dependencia funcional. Y en tercer lugar, y por supuesto pérdida de calidad de vida. ¿Y qué va a pasar con el tercio restante? Pues dolor y pérdida de calidad de vida en muchos casos. Dolor y pérdida de calidad de vida en muchos casos. Por tanto, ¿a qué esperamos? Será adecuado llegar a un entendimiento gracias al cual podamos minimizar, porque eso es ciencia. Ni un odontólogo puede garantizar, aun haciéndolo todo bien, la ausencia de complicaciones cuando interviene a un paciente, ni yo puedo garantizar por la naturaleza de los medicamentos que el paciente, aun tomando la medicación, no vaya a tener fracturas. Eso no se puede garantizar, desgraciadamente. Ni el odontólogo lo puede garantizar, ni yo lo puedo garantizar. Teniendo eso claro, lo que hay que hacer es buscar ese punto de entendimiento o de encuentro en el cual busquemos minimizar las complicaciones bucodentales al tiempo que no dejamos al paciente osteoporótico en una situación de alto riesgo de fractura. Puesto que si paramos la medicación de la osteoporosis, se ha visto por un lado, el riesgo va a seguir siendo bajo, pero no va a desaparecer como por arte de magia, de complicaciones, y sin embargo sí que va a aumentar dramáticamente el riesgo de fractura. En otros vídeos hablaré de cuáles son las recomendaciones actuales, tanto en el caso de estar con bisfosfonatos como en el caso de estar con denosumab, porque difiere y se ejecutan una serie de medidas diferentes en función de cuál sea el medicamento que se está tomando.
Bien, al final deberemos evitar esa paradoja en la cual tengamos a pacientes sin fracturas, pero con necrosis maxilar, con dolor y con alteraciones estéticas y funcionales horrorosas, pero tampoco el otro extremo, que es el que parece que a veces se empuja al paciente por ese camino, que es el de vamos a tener todos la boca perfecta, pero vamos a acabar en silla de ruedas, vamos a acabar con una minusvalía o falleciendo por haber descuidado la osteoporosis. Os animo a comentar en el canal y, por supuesto, estoy abierto a colaboración con compañeros por el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias por escuchar y un saludo.